Hola, jóvenes y señoritas de cuarto año de secundaria, les habla el profesor Pedro Burto Champitaz. Vamos a continuar con las clases virtuales del área de matemática. El tema de esta semana es resolvemos problemas con intervalos. Hay que recordar entonces algunos conocimientos previos de los intervalos. Empezamos. Dice, primera pregunta, ¿no? ¿Qué es un intervalo? Vamos a definirlo. Un intervalo es un subconjunto de R. R significa el conjunto de los números reales, cuyos elementos x están comprendidos entre los extremos a y b, que también son números reales que pueden o no estar incluidos en el intervalo. Explico esto. Entonces, x viene a ser un número real que está comprendido entre dos extremos. ¿Ya? Los extremos también son números reales. Esta recta vendría a ser la recta de los números reales. Los números reales vienen desde menos infinito y se van hasta más infinito. Entonces, ¿a qué se refiere que los extremos pueden o no estar incluidos en el intervalo? Por ejemplo, ¿no? Si ustedes observan aquí, A tiene un círculo en blanco. Significa que A no está incluido en el intervalo. En cambio, B tiene un círculo negro, un círculo oscuro. Significa que B sí está incluido en el intervalo. Entonces a eso se refiere que los extremos pueden o no pueden estar incluidos dentro del intervalo, ¿no? Tenemos el extremo izquierdo, que vendría a ser A, y el extremo derecho, que vendría a ser B. Y X, ¿dónde está X? X puede tomar cualquiera de estos números reales que están comprendidos entre estos extremos, ¿no? Entonces, esa vendría a ser la idea de un intervalo. Tipos de intervalos. Tipos de intervalo. El primer intervalo que vamos a recordar es el intervalo cerrado. Cerrado, su mismo nombre lo dice, ¿ya? Si incluimos a los extremos, el intervalo es cerrado. ¿Qué significa eso? Si nosotros incluimos al extremo A y al extremo B dentro del intervalo, si lo incluimos, entonces el intervalo será cerrado. Para notar que es cerrado, este círculo se sombrea, círculo oscuro, ¿ya? Entonces significa que A sí está incluido y B también está incluido, es cerrado. Entonces X, cuando tome valores, X puede tomar cualquier valor comprendido entre A y B, pero también X puede incluso tomar el valor A y X puede tomar el valor B, ¿ya? Donde X representa cualquiera de los elementos del intervalo. X puede ser cualquier elemento. Observa que los extremos A y B están resaltados con puntos negros, lo cual significa que se incluye a los extremos, se está incluyendo. De manera simbólica, el intervalo se representa de esta manera, con corchetes. X, que es el número real, pertenece al intervalo cerrado en A, cerrado en B. Decimos cerrado porque sí considera los extremos. Además, recuerda que la simbología del cerrado son los corchetes apuntando hacia adentro del intervalo. También se puede representar como conjunto. Decimos, X pertenece al conjunto de los números reales porque X es un número real, pero X es mayor o igual que A, menor o igual que B. Entonces significa que X sí es mayor obviamente que A, pero también puede ser A. Y X es menor que B, pero también puede ser B, ¿ya? Esa vendría a ser su representación simbólica. Entonces, intervalo cerrado, ambos extremos son considerados, están incluidos dentro del intervalo. Un ejemplito acá, simple, dice, ¿no? Representar el intervalo de números reales X comprendidos entre -1 y +1, incluyendo a estos extremos. O sea, nos dicen que deben incluirse al -1, incluirse al +1. Entonces aquí en la recta real se ha ubicado al -5, se ha ubicado al +1, que vendría a ser 1, se ha sombreado, ¿no? Puntos negros, indicando que sí se consideran porque sí están incluyéndose, y este sector sombreado vendría a ser la cobertura, ¿no? La amplitud de ese intervalo. Tu representación simbólica sería cerrado en -5 y cerrado en 1, porque ambos son incluidos. Como conjunto sería que X es mayor o igual que -5, o sea que puede empezar en -5, y X es menor o igual que 1, que llega hasta 1. Bastante sencillo. Así como existen intervalos cerrados, también existen intervalos abiertos. Su mismo nombre lo dice, ¿no? Ahora, para que sea abierto, dice, si no incluimos a los extremos, el intervalo es abierto.
Es decir, ahora, como ustedes observan, en el punto A y en el punto B, el círculo está en blanco, ¿ya? Significa que no consideran los extremos, ¿ya? Entonces, significa que es un intervalo abierto. Dice, en este caso, como los extremos A y B no pertenecen al intervalo, estos se representan en la recta numérica por dos círculos pequeños en blanco. Su representación simbólica sería X pertenece abierto en A. Fíjate cómo estamos denotando de manera simbólica el abierto. Es el corchete hacia afuera. Abierto en A. Pero también es abierto en B. ¿Ya? Abierto en ambos extremos, por lo tanto el intervalo se denomina intervalo abierto. Que, si ustedes recuerdan lo que he explicado hace un momento cuando explicaba intervalo cerrado, aquí decía mayor igual, menor igual, porque incluía el A, incluía el B. En cambio acá, como no se está incluyendo al A y al B, sería X es mayor que A y menor que B. O sea, no empieza en A y no termina en B. Un ejemplito, representar el intervalo de números reales X comprendido entre menos 7 y menos 2 sin incluir a estos extremos. Ustedes observen, menos 7 y menos 2 se han ubicado, menos 7 y menos 2 en la recta real, pero no están incluidos. Quiere decir que tiene que estar abierto en menos 7 y abierto en menos 2. Este vendría a ser la representación gráfica del intervalo. De manera simbólica, sería abierto en menos 7, corchete hacia afuera, y abierto en menos 2, corchete hacia afuera también. Y aquí en la simbología sería que X es mayor que menos 7 y X es menor que menos 2. ¿Ya? Bien. Ahora, así como existen intervalos cerrados, intervalos abiertos, existen los famosos intervalos semiabiertos o también llamados semicerrados. Aquí se ha puesto dos ejemplos. Este intervalo que ustedes observan dice que es un intervalo abierto por la izquierda y cerrado por la derecha. A simple vista se observa, ¿no?, que por la izquierda está abierto en A, no considera A, y por la derecha está cerrado en B, o sea que sí llega a tocar al punto B. Bien, representación simbólica sería abierto en A y cerrado en B. Ya, fíjate, abierto, o sea, corchete hacia afuera en A y cerrado en B, corchete hacia adentro en B. Ya, eso sería su representación simbólica. Y también acá de manera de conjunto, X, como no empieza en A, significa que X no puede ser igual. X es mayor que A. Y como llega hasta B, X es menor o igual que B. O sea, sí llega a tocar a B. ¿Ya? Entonces, la misma explicación para acá, ¿no? Solamente que aquí ustedes observan que está cerrado en la izquierda y está abierto por la derecha. ¿Ya? Y también aquí está su expresión, ¿no? Sería cerrado en A, corchete hacia adentro en A, y abierto en B, corchete hacia afuera. Y ahora sería que, como si empieza en A, sería que X es mayor o igual que A y X es menor que B, o sea, no llega a tocar a B. Bastante sencillo entonces los intervalos semiabiertos, semicerrados. Así también existen los intervalos ilimitados. Recuerden que la recta de los números reales es infinita, que viene desde menos infinito hasta más infinito. Entonces, ¿qué pasaría si un intervalo tiene un punto de partida, pero no tiene un punto de final, un punto de llegada, ¿no? ¿Ya? Entonces, por ejemplo acá dice intervalo ilimitado por la izquierda. Significa que empieza en A y luego comienza a tomar valores menores que A. X toma valores menores que A. Pero como los números son infinitos, nunca se va a detener. Siempre toma valores infinitos. Valores hasta el infinito. Negativos, ¿no? En este caso negativos, positivos, pero todo lo que esté a la izquierda de A. ¿Cómo se representa simbólicamente? Desde menos infinito abierto, cabe señalar que siempre los infinitos, la parte infinita es abierta, ¿ya? Y esta parte puede ser abierta o cerrada, dependiendo. Como acá el círculo está oscuro, sería cerrado en A. Si hubiese estado abierto, sería abierto en A. Esta también es otra forma de representar el abierto en infinito. Se puede representar corchete hacia afuera o se puede utilizar este símbolo de abierto en menos infinito. Ahora, esta parte es importante. Acá dice que X es menor o igual que A. Claro, como el intervalo es cerrado, significa que sí empieza en A, pero de ahí comienza a tomar valores menores que A. Entonces, el X toma valores menores, inclusive el A, menor o igual que A. Bien, y se va hasta el infinito. No tiene límite. Bien,
Y lo mismo pasará si el intervalo es ilimitado por la derecha. ¿Cuándo tomará valores la x que correspondan a un intervalo ilimitado por la derecha? Cuando x tome valores mayores que a. Mayores que a. Y así sucesivamente, como esto no tiene límite, se va a estar infinito, por lo tanto va a ser abierto por la derecha en más infinito, y acá va a depender, ¿no?, si es que es abierto o cerrado. Acá está colocándose cerrado en A, porque aquí observen que está círculo negro, cerrado en A. Y esta también sería la otra simbología, ¿no? Cerrado en A, abierto en más infinito. Y habíamos mencionado que, ¿por qué se va hasta el infinito positivo? Porque x está tomando valores mayores que a, pero mayores o iguales en este caso porque está cerrado, ¿no? Si hubiese estado abierto serían mayores nada más que. Bien, entonces vamos a seguir la explicación. Ahora vamos a utilizar estos conocimientos previos en la resolución de problemas. Los problemas también están bastante sencillos. Han sido extraídos del libro que vamos a trabajar este año. Bien, entonces, el primer problema nos dice, ¿no?, que debemos representar en forma de intervalo y también de forma gráfica a cada expresión que ustedes observan, ¿ya?, a cada enunciado, ¿no? Por ejemplo, en este enunciado nos dicen que debemos representar a todos los números reales comprendidos entre menos 2 y 5, pero ambos incluidos. O sea, cuando dicen ambos incluidos significa que es cerrado por la derecha, cerrado por la izquierda. Cerrado en menos 2 y cerrado en 5. O sea, es bastante sencillo. Su gráfica sería así, ¿no? Empieza en menos 2, cerrado, y llega hasta 5, cerrado. Entonces, de manera simbólica sería, ¿no?, A empieza en menos 2 cerrado hasta 5 cerrado. O sea, bastante sencillo porque dice que ambos están incluidos. En el siguiente caso dice todos los números reales menores que 3. Los números reales menores que 3. O sea, esto va a empezar en 3, incluso abierto en 3 porque dice menores que 3 y no dice menores o iguales que 3, que sí que en 3 va a tener que ser abierto, y poco a poco va a tomar valores menores, todos estos valores menores, pero como esto no tiene fin, quiere decir que va a llegar o se va a aproximar al menos infinito, ¿ya?, o va a partir desde el menos infinito. Por lo tanto, el intervalo sería que viene abierto en menos infinito hasta 3, pero ten en cuenta que aquí 3 se está poniendo abierto porque no lo está considerando, no dice menores o iguales. Entonces 3 tiene que ser abierto. Entonces sería abierto por la izquierda, abierto por la derecha también, ¿ya? Entonces, seguimos. Dice, siguiente, todos los números reales comprendidos entre menos 1 y 2, incluyendo el menos 1 y no el 2. O sea, quiere decir que se va a incluir al menos 1, o sea, cerrado en menos 1 y no al 2. Entonces en 2 va a ser abierto. Su representación sería así, ¿no? Empieza en menos 1 cerrado hasta 2, pero 2 no está incluido, abierto en 2. Esta sería su representación gráfica, y su representación como intervalo sería así, ¿no? Cerrado en menos 1 y abierto en 2. Bastante sencillo. Seguimos con el último ejercicio de este problema número 1. Dice, ¿no?, todos los números mayores o iguales que menos 4. Bastante sencillo, ¿no? Quiere decir que va a empezar en menos 4 y sí lo va a incluir, porque dice números mayores o iguales que menos 4. Va a empezar en menos 4 y luego va a comenzar a tomar valores mayores, así hasta que se aproxime al infinito positivo. Gráficamente sería, ¿no?, empieza cerrado en menos 4, círculo oscuro, y de ahí se va hacia o tiende hacia el más infinito. Como intervalo sería cerrado en menos 4 y abierto en más infinito. Entonces, bastante sencillo este problema que nos decía que debíamos representar de forma gráfica y de manera simbólica. Bastante sencillo, solamente como refuerzo de la parte teórica que se explicaba. Vamos con el problema número 2. En el problema número 2 nos dicen, sean los intervalos A y B, hallar A unido con B y hallar A interceptado con B. A es un intervalo cerrado en menos 7, abierto en 2, y B es un intervalo cerrado en menos 5 y cerrado en 7. Pero con los intervalos también se puede realizar la operación de unión e intersección y las otras operaciones también. ¿Por qué?
Porque en la definición que se dio al inicio dice que los intervalos son conjuntos, son subconjuntos, y un subconjunto es un conjunto, obviamente. Y con los conjuntos se puede realizar unión, intersección, esas son las operaciones entre conjuntos. Entonces eso vamos a escribir acá abajito, ¿no? Un intervalo es un conjunto. En este caso es posible el cálculo de la unión y de la intersección. ¿Qué cosa es la unión? La unión son todos los elementos que le pertenecen a A, que también le pertenecen a B o que le pertenecen a los dos. Es en pocas palabras juntar los dos intervalos en uno solo. Y en cambio la intersección viene a ser la parte donde se intersectan, ¿ya? Los elementos comunes que tienen ambos intervalos, ¿ya? Bien, vamos a empezar entonces. ¿Cómo se grafica el intervalo A y cómo se grafica el intervalo B, ¿no? Acá les voy a poner su gráfica. Entonces, observen la gráfica de A. Como A es cerrado en menos 7, ahí está, punto negro para menos 7, abierto en 2, el A llega hasta aquí, abierto en 2, esa sería la gráfica de A, y a su vez se va a graficar B. B es cerrado en menos 5, observen aquí que B está empezando en cerrado menos 5, punto negro para menos 5, y cerrado en 7, o sea que en 7 también es cerrado, ¿no? Tenemos los dos intervalos. Ahora, nos están pidiendo que hallemos la unión y la intersección. Si queremos ver la unión sería juntar todos los elementos de los dos intervalos. Todos, juntarlos. Bien, entonces es juntar los elementos del intervalo A y junto con los elementos del intervalo B. Acá se ha puesto de rojito. ¿De dónde empezaría, no? Al juntar todo esto se convertiría en un solo intervalo que empezaría en menos 7 y como menos 7 es cerrado, entonces aquí sería cerrado en menos 7 y se va hasta el otro extremo, 7, que también es cerrado. Entonces la unión vendría a darse por el intervalo que es cerrado en menos 7 hasta cerrado en 7. Bastante sencillo, entonces esa sería la primera respuesta, ¿no? La unión de los intervalos sería cerrado en menos 7 y cerrado en 7. ¿Ya? Bastante sencillo. ¿Y cómo sería la intersección? La intersección vendría a ser la parte donde se repiten, donde coinciden. Ustedes observen que aquí en la parte que está de rojo es la parte donde están coincidiendo los dos intervalos. Esa vendría a ser la representación de la intersección. Entonces, pero ustedes observen que la intersección empieza en donde cerrado, punto negro en menos 5, abierto en 2. Esta vendría a ser la intersección. Entonces, ¿cómo se representa como intervalo? Sería cerrado en menos 5, pero en 2 es abierto. Bastante sencillo entonces la unión y la intersección de intervalos. Bastante sencillo como para estar entendiendo y que se nos haga fácil el momento de resolver los problemas. Vamos a resolver el problema número 3. Sabiendo que, voy a leer esto, lo voy a leer como barras, ahí te explico qué significa, ¿no? A entre barras es menor que B. Si el A está entre barras y es menor que B, ¿a qué equivale eso? Dice. Entonces el A que está dentro debe estar comprendido entre menos B y B. O sea que A es mayor que menos B y A es menor que B. O sea, el número que está acá adentro tiene que ser mayor que el negativo de este menos B y tiene que ser menor que el positivo de este B. ¿Cuál es el intervalo que contiene los valores de X? Si aquí ustedes observen que el 2x menos 3 está entre barras y nos dicen que esto es menor que 15. Tiene la misma forma, si ustedes pueden observar, ¿no? Aquí el A está entre barras y esto es menor que un B. Acá el 2x más 3 está entre barras y esto es menor que un 15. O sea, tiene la misma forma. Por ahí es donde vamos a trabajar. Ahora, estas barras que estoy mencionando son conocidos. Es el operador del valor absoluto. Acá en realidad dice valor absoluto de A. Acá entonces diría valor absoluto de 2x más 3. ¿Qué significaba el valor absoluto? El valor absoluto es un operador que a todo número que se aplica el valor absoluto le asume o le hace resultar su valor positivo. Por ejemplo, miren, aquí el valor absoluto de menos 11 se ha ingresado dentro del valor absoluto un número negativo, pero su resultado se convierte en positivo. Si ingresas un positivo, obviamente el resultado seguirá siendo positivo. Aquí tienen algunos ejemplitos. Ingreso el menos 3 y su resultado será 3 positivo. O sea, ingresas cualquier número, ya sea positivo y negativo, el valor absoluto lo que hace es
convertirlo automáticamente en positivo. Eso es lo que hace. Entonces, el valor absoluto de 2x más 3, esto tiene que arrojar un valor positivo. Va a arrojar un valor positivo. ¿Ya? Entonces, y ese valor positivo tiene que ser menor que 15. Pues 14, 13, 12, 10 y así sucesivamente, ¿no? Pero, ¿cómo resolvemos? Esto entonces vendría a ser una inecuación con valor absoluto. Por eso le voy a poner de esta manera acá. Dice, resolvemos la inecuación con valor absoluto. Es una inecuación o una desigualdad con valor absoluto. Bien, entonces, pero, si te diste cuenta, ¿no? Lo que dije, ¿no? Si adentro del valor absoluto hay un A, esa A tiene que ser mayor que el negativo del que está fuera y menor que el positivo del que está fuera. Ese es en un lenguaje fácil de entender. Entonces, si este 2x más 3 está dentro del valor absoluto, él tiene que ser mayor que el negativo de 15 y menor que el positivo de 15, ¿no? En pocas palabras, aplicando la propiedad, nos va a quedar así. El 2x más 3 tiene que ser mayor que 15 negativo y el 2x más 3 tiene que ser menor que 15. Ahora se nos ha formado una inecuación. Esta inecuación es sencilla de resolver. También ya hemos visto el año anterior cómo se resolvía eso, ¿no? Para resolver esta inecuación debemos despejar a x, o sea que x tiene que estar despejada, no tiene que estar multiplicada por 2 ni tiene que estar sumado 3. Entonces vamos a utilizar las operaciones inversas. ¿Cómo es eso? Como acá dice 2x más 3, este más 3 se va a eliminar si es que le restamos 3. Eso es lo que vamos a hacer. A toda la inecuación le vamos a restar 3. Entonces, nos va a quedar de esta manera. El menos 15 va a quedar restado 3. El 2x más 3 va a quedar restado 3. Y el 15 va a quedar restado 3. O sea, todo se ha restado 3. Ahora, operando, menos 15 menos 3 es menos 18. Acá, 2x más 3 menos 3, este más 3 con menos 3 se va a eliminar, que era lo que se quería, ¿no? Porque la idea es que quiero que se despeje la incógnita. Entonces ya se está despejando, está quedando 2x, ya no está el 3. Y acá donde decía 15 menos 3 ha quedado 12. ¿Ya? Esas son las operaciones. Ahora, para que la incógnita quede completamente despejada, acá está multiplicado por 2. La operación inversa sería que debemos dividirlo entre 2. Y al dividirlo entre 2, se divide entre 2 a cada miembro de la inecuación. Entonces sería menos 18 dividido entre 2, el 2x dividido entre 2 y el 12 dividido entre 2. Resultados. Menos 18 entre 2 es menos 9. 2x entre 2 es x. Y 12 entre 2 es 6. Entonces x ya está despejado. X inclusive se puede decir, ¿no?, que x es mayor que menos 9 y x es menor que 6. Acá nosotros nos preguntaban cuál es el intervalo que contiene los valores de x. O sea, este es el intervalo que contiene los valores de x, que es mayor de menos 9 y menor que 6. Pero en forma simbólica diríamos así, ¿no? X pertenece al intervalo abierto en menos 9, porque no empieza en menos 9, es mayor que menos 9, y abierto en 6 también. Entonces, este estaría representando el intervalo solución de esta inecuación con valor absoluto. ¿Qué significa? Entonces, para que no quede ahí en blanco, ¿no? Significa que, recuerden que el valor absoluto convierte todo en positivo. A ver, reemplacemos. Dice que es mayor que menos 9. Probemos con menos 8, porque menos 8 es mayor que menos 9. Probemos con menos 8, a ver. 2 por menos 8 es menos 16. Menos 16 más 3 es menos 13. Entonces quiere decir que dentro del valor absoluto va a quedar menos 13. Pero el valor absoluto lo convierte en positivo. Entonces el valor absoluto de menos 13 va a ser 13. Y 13 es menor que 15. Sí verifica. Quiere decir que si yo inserto o reemplazo la x con menos 8, sí verifica la propiedad del valor absoluto. Dice que no puede ser 6. O sea, quiere decir que puede llegar hasta 5, ¿no? Estoy tomando números enteros, también puedes tomar otros números reales, ¿ya? Hasta 5, a ver, empezamos con 5. 2 por 5, 10, más 3, 13. Valor absoluto de 13, 13. Y 13 es menor que 15. Entonces, con eso estamos viendo que estos valores de x sí satisfacen a la inecuación. Profe, ¿y si tomo otro valor que esté fuera del intervalo?
Por ejemplo, acá este intervalo llega hasta antes del 6, ni siquiera toca el 6. ¿Qué pasaría si colocamos 8? A ver, porque 8 va a estar fuera del intervalo. Si reemplazas 8, 2 por 8, 16, más 3, 19. Valor absoluto, 19. ¿Y 19 es menor que 15? No. Ya no verificaría. Entonces, por eso, ahora espero que hayas entendido el sentido de ese intervalo, ¿no? Son los valores que puede tomar X para que satisfaga esta inecuación. Bien, vamos a resolver el último problema. Está bastante sencillo hasta ahora. Todos los problemas son del libro, ¿no? Bastante sencillo. Dice, relaciona cada intervalo con su respectiva notación por comprensión. Acá tenemos en esta columna intervalos y en esta columna tenemos conjuntos expresados por comprensión. ¿Ya? Entonces nos están pidiendo nosotros que debemos relacionar. Bastante sencillo, si has estado atento a la parte introductoria, dice abierto en menos infinito y llega hasta 4. Y 4 es cerrado. Entonces, cuando es cerrado, se va a utilizar el símbolo menor igual o mayor igual. Pero en este caso, si está empezando desde menos infinito y está llegando hasta 4, quiere decir que vienen desde la izquierda. Los valores vienen desde la izquierda hasta que llegan al 4 y llegan exactamente al 4, si llegan a tocar el 4. Entonces, si viene desde la izquierda, significa que son los X que son menores que 4. Entonces hay que buscar un conjunto que tenga X menores que 4, pero sí considera el 4. Entonces aquí, si ustedes observan, tenemos dos casos. Acá dice X menor que 4 y acá dice X menor o igual que 4. ¿Cuál de los dos será? Va a ser el segundo, obviamente, porque si yo considero el primero, significa que no llega hasta 4, o sea, hubiese tenido que estar abierto acá, ¿no? Pero aquí ustedes observen que está cerrado. Conclusión quiere decir que el primer intervalo le corresponde relacionarse con este segundo conjunto. Son los X, los números menores o iguales que 4, o sea, que vienen desde la izquierda y llegan hasta el 4. Bien, entonces esa sería la relación. Veamos la siguiente. Dice, números que empiezan en 4, porque si está empezando cerrada en 4, si empieza en 4 y se van hasta el infinito positivo. O sea, empiezan en 4 y se van hacia el infinito positivo. O sea, vienen a ser todos los números mayores, o sea, que se van hacia la derecha. Y todos los números que se van hacia la derecha del 4 vendrían a ser los números mayores que 4. ¿Ya? Inclusive el 4 también, porque acá nos están considerando que tiene que ser cerrado en 4. Entonces, busquemos aquí en los conjuntos cuál de ellos está utilizando el símbolo mayor o igual, porque está empezando en 4, mayor o igual que 4. Entonces aquí observemos, acá dice menor, menor igual, acá dice mayor, pero acá dice mayor igual. Entonces estos números empiezan en 4, pero nunca tiene fin, se van hasta el infinito positivo. Entonces claramente se observa que el segundo intervalo le corresponde al cuarto conjunto que está aquí. Siguiente. Acá dice que abierto en 4, o sea, si ustedes se dan cuenta es bastante similar al que acabamos de resolver, solamente que ahora está abierto en 4 y se va hasta el infinito positivo, o sea, lo mismo, o sea, también se van hacia la derecha. Y si se va hacia la derecha, tenemos que utilizar el símbolo mayor, o igual que o mayor que. Pero en este caso, como está abierto, significa que no puede empezar en 4. Y aquí esto es menor igual que, aquí tenemos un mayor que. Entonces son los números mayores que 4, no empiezan en 4. ¿Ya? Y se van hasta el infinito. Todos los números, imagínate, ¿no? Todos los números que sean mayores que el 4. Entonces claramente se observa que este intervalo se relaciona directamente con este conjunto. ¿Ya está? Entonces ya creo que ya por deducción se sabe que este intervalo le corresponde al de acá, ¿no? Pero veamos si es que es cierto. Viene desde menos infinito abierto hasta 4 abierto, o sea, viene por la izquierda hasta el 4, pero no toca el 4, o sea, no es igual que 4. Entonces quiere decir que es todos los números que vienen desde la izquierda, si son menores que 4 y sin tocar al 4. Entonces claramente se observa que este último se relaciona con el primero. Bien, jovencitos, esos 4 problemas que hemos trabajado, problemas variados, como para que quede reforzado el tema de intervalos. Ya a continuación les voy a enviar una ficha con ejercicios para que puedan practicar. Los ejercicios están sencillos. No olviden que pueden también consultarme por interno o por el grupo de WhatsApp que tenemos habilitado. Un saludo, cuídense mucho
y nos vemos hasta la siguiente clase. Chao, chao.